Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Estoy grabando este video a causa de un tweet que miré con Jeffrey de León. Él dice que acaba de estar participando en Expolit y dice que en verdad le agradece al Señor por muchos contactos que realizó y además, pues dice, se pregunta si se debe de arrepentir por la participación que realizó. Pero yo quiero hablar unas palabras en relación a este tema de estar participando en cosas que verdaderamente no le convienen a los hombres de Dios. He conocido mucha gente que dice, bueno, ¿sabes qué? Mario me han dicho a mí personas, tú debes de conocer gente, no debes de ser muy controvertido, nunca se te van a abrir puertas así. Pero yo quiero decir en este pequeño video de que a mí no me importan que se me abran puertas. Yo quiero ser fiel al mensaje del evangelio. Reconozco que el evangelicalismo, el evangelio está por los suelos. No tiene poder el evangelio de hoy. Porque, ¿sabe qué? Hemos disminuido el poder de la palabra en la carencia de la predicación del evangelio, confrontando al mundo con su pecado. Esta es la agenda de la iglesia. San Pablo dice que la iglesia es el baluarte de la verdad. El baluarte de la verdad. La verdad ofende, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas. Necesitamos ser fieles al mensaje como pastores, ministros, líderes, seminaristas, teólogos. Necesitamos entender de que el evangelio tiene poder para cambiar las vidas. No necesitamos creer otras cosas, creer en el evangelio de la prosperidad, esta comercialización que se está llevando a cabo en base de ventas de indulgencias evangélicas. La iglesia evangélica ha caído en lo que la iglesia católica romana estaba en el siglo XVI, porque se ha desviado de Jesucristo. La Biblia dice, los judíos piden señales y los griegos sabiduría, mas nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Necesitamos regresar a las bases, necesitamos regresar a la palabra de Dios. En verdad da triste esta situación. Yo pensaba ir a Expolit y pues ver el ambiente, despejarme un poco de la iglesia y otras cosas. Y en verdad le doy gracias al Señor porque no fui, aquí estoy algo indignado porque hace muchos años yo prediqué un sermón que se titulaba Jehová se vengará. Basado en Isaías ahí por el capítulo 60. Y déjeme decirle de que Jehová se vengará, porque hay muchos que despojan a las viudas, a los huérfanos, a los hermanos, que con una fe simple los despojan del dinero de su renta, los despojan del dinero de la comida, dejan a los niños sin comida, sin el pan, les quitan el pan de la boca solamente porque por fe piden estos hombres de la prosperidad que siembren y así van a cosechar. Esto se debe a la semilla de la fe, a the seed of faith de Oral Roberts. Y esto se ha venido promulgando aproximadamente por 50, 60 años en el evangelio pentecostal, aunque Oral Roberts nunca se quiso identificar con el movimiento pentecostal. Él era metodista. Qué tristeza, queridos hermanos y hermanas. San Pablo dice en 2 ocasiones, no menciona la palabra pocos en el primer siglo. En el primer siglo muchos usurpaban títulos como apóstoles. Por eso es que vemos en los sinópticos, en el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, que los evangelistas dicen que, los apóstoles eran solamente 12 y que dan sus nombres. ¿Sabe por qué? Porque Lucas del 1 al 4 dice de que muchos usurpaban esos títulos. Es obvio por la elección de Matías en Hechos 1 de que el oficio apostólico terminó en el primer siglo. La sucesión apostólica, el magisterio romano dice que ellos son la sucesión de los apóstoles. Eso es lo mismo que reclama el movimiento apostólico en nuestros tiempos. La mayoría de apóstoles, todos reconocemos, predican el evangelio de la prosperidad.
San Pablo dice esto en 2 de Corintios 2:17, porque por ahí andan muchos de los cuales dije antes y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, solo piensan en lo terrenal, cuyo Dios es el vientre, solo piensan en lo terrenal, dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde vendrá nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de donde lo esperamos a Él. Filipenses 3, ahí por el verso 20 está lo que acabo de citar. 2 Corintios 2:17, lo que dice es, ¿verdad? Que dice, perdón, se me está yendo el texto de mi mente, pero dice lo próximo. Dice, pues no somos como muchos que prosperan traficando la palabra, dice otra versión diferente de la versión 60, porque no somos como muchos. Si en el primer siglo abundaban, queridos hermanos y hermanas, en el siglo XXI abundan. Muchos no quieren predicar el evangelio porque no se les abren puertas. El evangelio está constituido para ofender al pecador, para traerlo humillado ante los pies a los pies de Jesucristo. Whitefield decía esto: todo mundo tiene que pasar por el monte del Sinaí y oír los estruendos de la ley para después llevarlos al monte de Sión, al Calvario, donde Jesucristo está ahí listo para recibir al pecador. Pero esos son momentos difíciles que la iglesia está pasando. En verdad es triste, lamentable. Sabe, yo he querido muchas veces, verdad, salir del ministerio porque o sea, es mucha la deficiencia, mucho desánimo me ha llegado, pero yo sé que hay un remanente fiel al mensaje de la palabra, que entienden que el éxito no se basa en los números, sino en el mensaje, en la obediencia de los oyentes. Pablo empezaba las sinagogas con 10 personas. No pensemos que el éxito se basa en números. Miramos en los tiempos de Elías que habían 7,000 hombres que no doblaron sus rodillas ante Baal porque Dios los preservó a través de su gracia. Miramos que en los tiempos de Sodoma y Gomorra 8 personas fueron preservadas en el arca. Miramos en los tiempos de Sodoma y Gomorra que Lot afligía su alma, dice San Pedro. Miramos que Cristo solo escogió 12. En verdad son pocos los que se salvan. Juan Crisóstomo dijo esto en el siglo IV. Son pocos los pastores que se salvan. Tenemos que tener cuidado, querido hermano y hermana. Tenemos que tener cuidado, querido pastor. Tenemos que tener cuidado. La Biblia dice en Amós que los israelitas fueron llevados en cautividad porque los falsos profetas habían hablado vanidad. Ezequiel 12, Jeremías 6 decían paz, paz, cuando no hay paz. Al pecador no se le puede decir que tiene paz cuando no ha sido justificado delante del Señor. Tenemos que predicar la palabra del Señor. Tenemos que regresar a nuestras raíces. Tenemos que ser hombres de oración, hombres de buscar al Señor Jesucristo para que, verdad, seamos efectivos. No somos aceptados los que predican la verdad. Los que predicamos la verdad no somos aceptados. Pero yo lo quiero animar, querido hermano y hermana, pastor y siervo de Dios. No se preocupe, que el Señor sabe los corazones. El Señor sabe su trabajo. Yo les quiero decir a todos que sigan para adelante y disciernan. El problema, decía Agustín, es que adentro hay muchos lobos y afuera muchas ovejas. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos donde la gente, donde los predicadores se recomiendan a sí mismos, los unos a los otros, se halagan. Yo he dicho siempre que los falsos maestros no hablan de que hay falsos maestros. ¿Por qué? A ellos no les conviene. Ellos quieren que más puertas se abran. Pero como decía alguien en un tuit un día de estos, la mentira de las puertas es la puerta que te lleva al infierno. Los mentirosos no heredarán el reino de Dios. El evangelio de la prosperidad es algo que debe de definirse como herejía. Ese evangelio no se puede predicar en el África. Ese evangelio no se puede predicar en Guatemala, en el Perú, en el Ecuador. No. El evangelio está
establecido por Donald McGravan en el Fuller Theological Seminary en los 60, 70, de que el evangelio ha sido más recibido en comunidades pobres.